4, 3, 2, 1. Iniciamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona geográfica en la que estamos. Sabemos que la mayoría de las personas estamos en Latinoamérica. Habemos personas de diferentes regiones de Latinoamérica. Es un placer para mí, Natasha Jiménez Mata, coordinadora de MULAB y Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, dar inicio a este conversatorio, a este panel que me ilusiona mucho. Es un panel que tiene que ver con las narrativas de las mujeres trans, las historias de vida, lucha y éxito de las mujeres trans en América Latina. Este es un espacio no solo organizado por MULAB y la organización que represento, sino también organizado por la Red Latinoamericana por la Democracia, por el Foro Ciudadano de las Américas y auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las presentaré más profundamente más adelante, pero me enorgullece tener en esta tarde a María Chantal de Bolivia, a Ari Vera de México, a Colette Spenetti de Uruguay y a Mónica Linares de El Salvador, que nos van a acompañar el día de hoy. Daré solo unos avisos logísticos. Uno es que a partir de ahora vamos a empezar a grabar. Me tenés que poner, perdón, otra vez, devolverme el, el, el reinado, Daniel, para poder ser yo host, para poder grabar la sesión. Bueno, mientras tanto, ese es uno de los avisos. Vamos a grabar la sesión meramente para asuntos de la memoria. Me avisas, Daniel. Lo Listo, ya otro, tienes. ok, perfecto. Lo otro es que en el chat, y ahorita voy a volver a poner el enlace. En el chat tenemos un enlace para la lista de asistencia. Para aquellas personas que no lo hayan llenado, en este momento lo estoy subiendo nuevamente, que por favor lo vayan llenando. Es la lista de asistencia que también es meramente para cuestiones de memoria. Vamos a hacer la presentación. Digamos, cada una de las participantes va a tener su intervención y vamos a tener un espacio para comentarios y consultas al final para no perder el hilo de las compañeras que amablemente nos prestan su tiempo, sus conocimientos, su sapiencia en este espacio. Damos inicio entonces con las presentaciones. Primero que nada, me gustaría que las compañeras nos hablen un poco de la situación que están viviendo en cada uno de sus países. Si me pueden hablar un poco de la historia, de cuánto han vivido, cuánto han pasado el movimiento trans en cada uno de sus países, para tener un mapeo, básicamente, de cómo está la situación de las mujeres trans en Latinoamérica. Si les parece, vamos a hacerlo aleatorio. Podríamos empezar tal vez con María Chantal y vamos a presentarla. Primero voy a hacer una introducción, perdón, antes de presentar a María Chantal. La situación de las mujeres trans en América Latina ha sido un tanto difícil y eso es innegable y las compañeras no me dejarán mentir. La población LGBT es víctima de discriminación, rechazo e intolerancia, lo que se evidencia en las graves violaciones de sus derechos humanos, la violencia sexual y de todo tipo basada en su género. Las agresiones físicas y verbales, la estigmatización por parte de la sociedad y la más grave expresión de rechazo se evidencia en los asesinatos por odio, especialmente hacia las mujeres trans. Uno de los aspectos más fundamentales en la vida de las personas, aunque no siempre percibido, es la identidad sexual y de género. Habitualmente se asigna el sexo de una persona al nacer, convirtiéndose a partir de ese momento en un hecho social y legal. Sin embargo, hay personas cuya identidad de género discrepa con el sexo de nacimiento y de forma general
se les identifica como personas transexuales, transgénero o trans, aunque ya sabemos que ya todas estas palabras han quedado en algunas partes en desuso porque se utilizaban básicamente para asignar una enfermedad mental, ¿verdad? Y ya hemos superado un poco eso. Históricamente se ha considerado que las personas trans padecían un trastorno patológico porque su identidad de género no coincidía con su sexo asignado al nacer. Es en junio del 2018 cuando la Organización Mundial de la Salud retira oficialmente a la identidad trans de las clasificaciones como enfermedad mental. Los prejuicios tienen un grave impacto en las personas trans, de acuerdo con un informe que lanza precisamente la Red Black Trans, una organización sin fines de lucro que lucha contra la discriminación de las personas trans en la región desde el 2004. Hasta el 77% de las personas trans son expulsadas de sus hogares durante la infancia. Una de cada cuatro mujer trans no termina la escuela secundaria por el fuerte hostigamiento que percibe por parte de docentes y compañeros. Además, el 52% sufre situaciones de discriminación en centros de salud y hospitales. Una mujer trans latinoamericana vive en promedio 35 años y en algunos países hasta este promedio puede ser reducido, ya sea por las pandillas y por otros múltiples factores. Es menos de la mitad del tiempo que otras mujeres y hombres que tienen en la región, que es de 79 y 71 años, respectivamente. A casi una década y media de la creación del Día Internacional de la Visibilidad Trans, poco ha cambiado la realidad para este colectivo, pues permanecen sin acceso a la educación, a la salud o al trabajo, o son víctimas de crímenes de odio. El objetivo de este panel es evidenciar avances y brechas en las obligaciones y compromisos de los estados respecto a los derechos humanos de las mujeres trans. Damos inicio entonces al panel hablando sobre la situación de las mujeres trans en Bolivia a través de las palabras de María Chantal y la presento oficialmente. María Chantal Cuellar es activista y defensora de los derechos humanos, coordinadora nacional del movimiento trans feminista de Bolivia, responsable de la Casa Trans en Cochabamba, es parte del equipo y organizaciones que trabajó en el diseño e incidencia política por la Ley de Identidad de Género en Bolivia. Te damos la más cordial bienvenida, María Chantal. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo fraterno y revolucionario a Ari, a Natasha, a Colette, Mónica, a todos los organizadores de esta actividad. Yo muy complacida en que me hayan podido tomar en cuenta justamente para poder visibilizar las diferentes realidades que vivimos aquí, ¿no? Las mujeres trans en Bolivia. Entonces, después del saludo, bueno, yendo en la línea, bueno, nosotros en la experiencia de Bolivia ha sido no es muy larga el tema de la historia de la organización de las organizaciones trans en Bolivia, porque antes del 2009 Bolivia tenía otra constitución política del Estado, el cual no reconocía las identidades, las diferentes orientaciones sexuales e identidad de género. Era imposible el poder siquiera soñar con políticas públicas en favor de nuestro sector, ¿no? Luego de el nuevo presidente en aquel entonces, Evo Morales, es quien justamente se cambia la constitución política del Estado, en donde desde el artículo 14, justamente que menciona nuestra Carta Magna, se puede decir que el Estado prohíbe la discriminación por cultura, credo, orientación sexual e identidad de género. Es ahí donde justamente fortalece a las organizaciones que veníamos trabajando, porque yo recuerdo muy bien que antes de la constitución, de la nueva constitución política del Estado, lo único que pedíamos como organizaciones era justamente el respeto a nuestra identidad. A partir de la nueva constitución política del Estado es que, y de este artículo específico, el artículo 14, es que pudimos justamente ya el soñar y el trabajar justamente en anteproyectos de políticas públicas, ¿no? Entonces ha sido una gran oportunidad justamente para que incluso nuevas organizaciones de mujeres
se organicen, ¿no? Para fortalecer nuestras luchas. Indudablemente ha sido un reto el poder trabajar tantos años por una ley de identidad de género, ¿no? Que ha sido el resultado del compromiso y lucha de muchas organizaciones. No sé si tenían este dato, que la promulgación de la ley de identidad de género en Bolivia tardó 8 años, ¿no? Y entonces, si bien tenemos una ley de identidad de género como política pública, lamentablemente, obviamente tenemos como estos sectores antiderechos, que el 2016, promulgada nuestra ley de identidad de género, este sector justamente presenta Onda, Blink. una acción de Oíme, inconstitucionalidad, con el carro, con el Forte, ¿cuánto tenemos? Son 3 días, va. ¿no? Ya, continuamos. Y entonces presentan 3 días full una y full. acción una acción abstracta de inconstitucionalidad a la norma. Y el resultado o la respuesta del Tribunal Constitucional en Bolivia es que se restringe 4 derechos a las personas trans en Bolivia. Es decir, que las personas trans en Bolivia no podemos ejercer el derecho al matrimonio, a la adopción, a la confidencialidad y y a ser elegidas en procesos eleccionarios, ¿no? Es decir, en Bolivia, una mujer trans, así dice la sentencia, no puede ser elegida como autoridad a través de procesos electorales. Y esta sentencia es tan biologista que incluso contraviene la constitución política del Estado de Bolivia, ya que nuestra constitución habla desde el derecho, pero esta sentencia constitucional habla desde la biología. Entonces, esta sentencia dice en esta restricción de este derecho de poder ser autoridades o elegidas en procesos electorales, de que como nosotras no nacimos mujer, no podemos quitarle un espacio a una mujer biológica, porque aquí en Bolivia hay una ley de paridad de 50 y 50, ¿no? Sí, o sea, en las listas de futuros de las elecciones, el de los partidos políticos, esta norma exige que sean 50% mujeres y 50% varones. Ya, y entonces esta sentencia dice, no, como no nacimos mujeres, no podemos, podemos quitarle el espacio a una mujer biológica. Y ni qué decir en el tema de violencia, ¿no? Esto se ha normalizado el que el Estado también no atiende al tema de violencia. En Bolivia solo tenemos 2 casos de asesinatos a mujeres trans, ¿no? Con sentencia ejecutoriada. Entonces, y los casos son más de 58, se tiene un registro. Entonces, que en Bolivia solamente se tenga 2 casos con sentencia ejecutoriada con los culpables en las cárceles, esto aún nos alarma mucho porque no se está atendiendo este sector. Nosotras siempre venimos denunciando a través de informes de que es limitado, ¿no? El acceso a la justicia por parte de las mujeres trans en Bolivia, lamentablemente. Las mujeres trans, hay un nivel de violencia hacia nuestro sector que se invisibiliza, ¿no? En Bolivia hay una ley, la ley 348, que es la ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, la cual debería justamente de beneficiarnos a nosotras, pero esta norma está sujeta a interpretación por los operadores de justicia. Entonces, es lamentable, nosotras como Movimiento Transfeminista Bolivia, como Casa Trans, presentamos una justificación técnica del por qué en la modificación a esta ley que les hacía referencia debería de ampliarse el objeto de la norma. Es decir, que hable, que describa claramente que sea una ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en su diversidad, ¿no? Y tener en la norma las definiciones, mujer trans, mujer transgénero, mujer lesbiana, porque lamentablemente actualmente esta norma no tener las definiciones y el objeto estar tan general, esto hace justamente que cuando una mujer trans sufre violencia, esta norma no la ampare. Y bueno, tenemos que lamentar también, no sé si tenían conocimiento, que hace la semana pasada justamente el presidente del Senado y una senadora que es del mismo partido
así hicieron mención de que esta ley es una ley antihombres, ¿no? Entonces, una ley que quiere garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ahora que justamente nuestros legisladores digan que esta norma es una norma que ataca a los hombres. Entonces estamos en una situación, en un abismo, porque no hay ni la política pública que de alguna manera proteja y garantice el acceso a la justicia. Y tampoco tenemos ahorita visos de solución de que se nos devuelvan nuestros derechos a las personas trans, como les mencionaba. Entonces, ni qué decir en el poco acceso al trabajo. En Bolivia son contadas las mujeres trans que trabajan en el servicio público y igual, ¿no? Como pasa en la región, las mujeres, bueno, hay un gran porcentaje de mujeres ejercen el trabajo sexual, o hay que ser cocinera, peluquera, decoradora. No hay más opciones. Las mujeres que estudian una carrera universitaria lamentablemente no pueden ejercer porque la sociedad y todo el sistema mismo impide que se contrate. Entonces, igual estamos con este mensaje que se contrate a las personas trans, que se confíen en las capacidades de las mujeres trans, que somos las más visibles, ¿no? Eso sería por el momento en cuanto podría comentarles. Gracias. Muchas gracias, Chantal. Un excelente mapeo haces de la situación en Bolivia. En esa misma línea, me gustaría que nos hablara, digamos, que nos haga un mapeo de la situación de su país, sobre todo. Pasaríamos con Colette Spinetti, que la presento formalmente. Ella es profesora de literatura, profesora de danza, presidenta del colectivo trans de Uruguay, el CTU, integrante del bloque trans y disidente de Uruguay, secretaria general de Córpora en Libertad, fue copresidenta del Fondo Internacional Trans, secretaria trans para Latinoamérica y el Caribe de IGALAC e integrante de la RIE. Te damos la más cordial bienvenida, mi querida Colette. Hola, hermanita querida. Hola a todos. Gracias por este espacio. Siempre es bueno compartir estos espacios y sobre todo estar al tanto de lo que sucede en la región, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos en lo que sucede en nuestros propios países y no conocemos la realidad de otros países, de otros territorios. En cuanto a esto que vos me preguntás, un poco para hacer historicidad, eh, bueno, el movimiento LGBT en Uruguay se inicia, en Uruguay tuvimos como en muchos países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Paraguay, creo que Bolivia también, eh, Brasil, tuvimos dictaduras militares, ¿verdad? Durante estas dictaduras militares, obviamente las personas trans nos llevaban presas eh, y te hacían un prontuario. Nosotros en Uruguay le decíamos que te fichaban, te hacían un prontuario con una figura delictiva que se llamaba pederasta pasiva, pederasta pasivo. Eso te impedía, obviamente, sacar el pasaporte, te impedía ingresar a cualquier trabajo porque te pedían el certificado de buena conducta y el certificado traía esto. Bueno, te impedía una cantidad de cosas. En aquel momento, las primeras compañeras que iniciaron este movimiento en el año 1993, nosotros estábamos en democracia, la democracia se reinicia en el 85, pero había un edicto que se llamaba el Edicto de Racias, que nos seguían llevando presas aún en democracia. ¿Ah? De hecho, nunca me voy a olvidar que el 1 de marzo, acá la presidencia cambia el 1 de marzo, el 1 de marzo de 1985, cuando los militares dejaban, entre comillas, el poder y asumía el primer presidente electo
de un partido de derecha, yo estuve presa todo ese 1 de marzo. Así que lo tengo clarísimo. Después en el 93 aún nos seguían llevando presas. Este edicto cayó recién en el año 2006. Sí había caído en desuso, no nos llevaban presa, pero el edicto estaba, o sea que existía la posibilidad de llevarnos presa. De hecho, a mí me pasa hasta el día de hoy, yo digo, ¿cómo quedan estas cosas grabadas? Que veo un patrullero y me viene taquicardia y quiero salir corriendo. Entonces, estas cosas quedan como grabadas. A partir del 93, ahí en el 94, se funda la primera organización trans en el Uruguay. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a a aparecer diferentes organizaciones. Todo esto llevó a una lucha muy grande. Recién en el 2006, perdón, en el 2008, se eh, aprueba en Uruguay la primer ley de identidad de género. Pero aquella primer ley por la cual yo, por ejemplo, me hice el cambio de nombre y género, estaba judicializada, teníamos que ir ante un juez, el juez me tenía que decir, sí señora, usted es Colette, ¿no? A partir de ahí empezaron a aparecer nuevos marcos jurídicos para la comunidad LGBT, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de pareja lésbicas homoparentales, por parte de personas trans, o sea, yo, una persona individual, puedo postularme para adoptar, si quiero. Eh, y bueno, y otras leyes, hasta que en 2018 se aprueba la ley integral para personas trans. La ley integral para personas trans es una ley que es vanguardia en el mundo porque en una misma ley aparecen todos los aspectos de la identidad de género trans. ¿Ah? El derecho al nombre y género autopercibido, el derecho a la salud, el Estado se hace responsable de la salud de las personas trans, incluyendo las operaciones de adecuaciones corporales en forma gratuita y en todo el país. El derecho a la educación, el derecho a la vivienda en todos los planes de viviendas, tiene que haber un porcentaje para personas trans, el derecho al trabajo en todos los llamados públicos, sea del Ejecutivo Nacional o de los ejecutivos o de los gobiernos departamentales. Uruguay es como Bolivia, es una república, como Costa Rica es una república que se organiza en departamentos con un gobierno central, no es un estado federal como México, Argentina y Brasil. Eh, el 1% tiene que ser para personas trans. También aparece lo que se conoce como pensión reparatoria, donde todas aquellas personas que recibieron violencia del Estado, en esto que yo decía que nos llevaban presas, etcétera, etcétera, por su identidad de género, tienen el derecho a reclamar una pensión reparatoria, que en este momento son $500, al Estado. ¿Ah? Y en ese sentido, esto se ha cumplido muy bien, es una prestación del Banco de Previsión Social. Eh, bueno, aparecen todas estas, tanto el cambio de nombre como el acceso a la salud, permite a las niñeces y adolescencias trans también hacer su cambio de nombre y género, también hacer ir a su atención en salud, obviamente con el permiso de al menos uno de los progenitores o responsable legal. Eh, bueno, eso ha hecho que en Uruguay tengamos muchas niñeces trans con cambio de nombre y género. Eh, Ahora, yo escuchaba a Chantal y acá pasa lo mismo. Es decir, en nuestra región pasa exactamente lo mismo. Los grupos antiderechos, las iglesias neopentecostales, siempre están en contra de todo esto.
¿no? De hecho, esto que planteaba Chantal, de que la ley de violencia basada en género el argumento ese de que es una ley que va en contra de los hombres, bueno, acá se está manejando en este momento que tenemos un gobierno de coalición de derecha que no reconoce derechos, y ahí la redundancia vale, eh, se está justamente manejando este argumento. Lo otro que sucede es que esta ley integral para personas trans no se está cumpliendo. ¿Ah? Las organizaciones hemos tenido, obviamente, incidencia política, reuniones, protestas, todo, pero obviamente todo cae en saco roto, ¿no? A este gobierno no le interesa eh, cumplir con la ley. De hecho, Uruguay tiene la ley de reproducción asistida, donde, por ejemplo, parejas de lesbianas, varones trans, etcétera, pueden pedir al Fondo Nacional de Recursos, solicitar al Fondo Nacional de Recursos la reproducción asistida, y el Fondo Nacional de Recursos, de acuerdo a los ingresos económicos de las familias solicitantes, o subvencionan todo el proceso o parte del proceso. Entre los métodos de reproducción asistida, existe un método que se llama ROPA, ¿m? Con punto en cada letra. Este método ROPA consiste en que, por ejemplo, en una pareja de un hombre trans y una mujer cis, o de dos mujeres cis, una mujer dona el óvulo y el otro vientre lo gesta. Bueno, este método acaba de ser prohibido porque, según eh, la ministra de Salud Pública, que es de un partido militar, la ley no lo dice, por lo tanto, el Estado no tiene que estar pagando los caprichos de las personas. Ese fue su argumento. Obviamente que intervenimos, ella se retractó, pero sigue sin hacerse. En cuanto a esto que también manejaba Chantal, bueno, Uruguay ha sido eh, observado en el examen periódico, porque acá todavía tenemos casos de mujeres trans asesinadas sin resolver. ¿Ah? Entre 2011 y 2012 hubo 9 casos de asesinatos casi que seguidos, el mismo modus operandi, la misma característica de las personas, eran trabajadoras sexuales, rubias, etcétera. El mismo modus operandi, un balazo en la nuca, la mutilación de los cuerpos, y Uruguay esto todavía no lo ha resuelto. CTU firmó un acuerdo con el estudio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y estamos trabajando sobre esto. El tema es que, bueno, es difícil encontrar las pruebas. Por otro lado, también Chantal hablaba del acceso a la justicia. Bueno, a ver, yo trabajo, y ahí está mi querida hermana, amiga, amada Aribera Morales, que es nuestra presidenta, que también hace el mismo trabajo. Yo en Uruguay trabajo desde el 2014 con personas trans privadas de libertad. A las personas trans privadas de libertad, eh, a las personas trans le cae todo el peso de la justicia. Y esto tiene que ver con cómo vemos, cómo el patriarcado, cómo la justicia, cómo los agentes judiciales ven a las personas trans. Las castigan más que por el delito, las castigan por ser trans. Y voy a dar un ejemplo, y si me extiendo, cortame, Natalia, por favor. Voy a dar un ejemplo. Tenemos una compañera trans que no le devolvió 200 pesos uruguayos, que son $5, a un cliente. El cliente la denuncia y a la compañera la condenan a 5 años de prisión. ¿Sí? En el mismo momento en que sucede esto,
hubo en Uruguay un caso muy, muy sonado que se llamó Operación Océano, donde hombres, entre ellos jueces, abogados, médicos, contrataban servicios sexuales de menores de edad. Todos esos hombres fueron con prisión domiciliaria. Nuestra compañera que no le devolvió 200 pesos a un cliente fue a 5 años de prisión. Y ahí tienen el ejemplo. En este momento, hoy, de hecho, estoy en contacto con la abogada de un varón trans que estaba en un juzgado acusado de rapiña, que después se comprobó que no la hizo, y estando en el juzgado, él tuvo familia porque estaba embarazado de producto de una violación. Y ahora lo están acusando de asesinato agravado porque se supone que asesinó a ese bebé. Y son 24 años que está pidiendo el fiscal. Estamos trabajando en este momento justamente para organizar los argumentos desde una mirada de derechos humanos, desde una mirada de género, con las pruebas que hay para reducir la pena. Y entonces, y ahí también tenemos un fiscal que es varón, que además está haciendo carrera para llegar a ser fiscal de corte, un juez que es varón, él es un muchacho trans, su abogada es una mujer, entonces también hay ahí como una, eh, una diferencia de poder de género. ¿Ah? Eh, entonces yo les podría decir que en este momento en Uruguay, que no es el paraíso LGBT como todo el mundo cree, porque mucha gente se viene a Uruguay, mucha gente LGBT llega a Uruguay creyendo que Uruguay es el paraíso LGBT, no lo es. En este momento estamos en un momento de resistencia. ¿Mm? Hemos resistido estos 4 años, por suerte. Este es nuestro año electoral y espero que gane el Frente Amplio, como corresponde, que fue quien ha reconocido todos nuestros derechos y que además ha tenido políticas criticables, pero ha tenido políticas para la comunidad LGBT y en especial para la población trans. Pero en este momento estamos en un momento de resistir. Hemos logrado que no toquen las leyes. Eso sí se ha logrado. Cuando han intentado tocar una ley, hemos salido a la calle, hemos hecho lobby, todo lo que sea, hemos logrado que no toquen las leyes. Pero bueno, se hace, como yo digo, la gran Macri, lo que hizo Macri en Argentina, ¿no? Quitar presupuesto. Entonces, al quitar presupuesto para las leyes, la ley no se puede implementar. Entonces, lo que le decía, por ejemplo, el acceso a la salud. Eh, bueno, las clínicas trans, hay solamente 2 en Montevideo y 3 en el interior del país que funcionan, pero por voluntad de el funcionariado, no por política de Estado. ¿Ah? En cuanto a la vivienda y los planes de vivienda, las cuotas trans para los planes de vivienda, yo siempre digo, en este país, hace 5 años no hay planes de vivienda, por lo tanto, ¿qué cuota va a haber? ¿No? Y así sucede con cada punto de la ley. Digamos que lo único que está funcionando hoy de la ley integral para personas trans es el cambio de nombre y género, que ahora es un acto puramente administrativo, se llena un formulario y ya está. Eh, la pensión reparatoria y los llamados laborales con el 1% para personas trans, eh, que también tenemos que siempre estar atentas, ¿no? Porque algunos de estos llamados salen sin la cuota. Entonces hay que impugnar el llamado, lo tienen que retirar,
para después. Y si no, pasan cosas en los llamados como, por ejemplo, que es lo contrario a lo que decía Chantal. Ahora acaban de hacer un llamado, por ejemplo, bueno, hay una cosa que se llama jornales solidarios, donde, bueno, llaman a la gente para trabajar durante 8 meses en limpieza, etcétera, etcétera, jardinería, etcétera, etcétera, cada gobierno departamental, eh, que se llaman jornales solidarios. Por ejemplo, en el departamento de Río Negro acaba de suceder que a las personas trans las pusieron junto con las mujeres cis. O sea, no hicieron el sorteo discriminadamente personas afro, cuota mujeres, cuota discapacidad, cuota trans. Hicieron todo junto. Entonces, evidentemente no entraron personas trans. ¿Ah? Eh, en Soriano, por ejemplo, si bien había personas trans que se habían anotado, no tomaron en cuenta la cuota trans. Entonces, pasan estas cosas. Y lo otro que pasa es que, bueno, en esto de que vos decías al principio, 1 de cada 4 personas en trans no termina su ciclo secundario. Si vamos país por país, en Uruguay, el 92% de las personas trans no ha terminado su ciclo secundario. Por lo tanto, cuando hay un llamado, las personas no llenan los requisitos para ese llamado. Entonces, ahí también hay como una brecha en la que hay que trabajar. Más o menos, esta es la situación. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, por darnos este panorama de la situación en Uruguay, que me imagino que pasa como Costa Rica, que la gente piensa que Costa Rica es un paraíso de derechos humanos, más después de la opinión consultiva, y bueno, debería estar yo también de panelista para hablarles un poco de la situación que tenemos ahora. Pero bueno, para continuar con este diálogo de saberes entre estas lideresas trans de la región, le quiero dar también la bienvenida en este momento a, a la señora Mónica Linares, quien es una mujer trans reconocida activista en El Salvador desde el año 1997. Es representante de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPID, referente para la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, la Trans, impulsora de la Ley de Identidad de Género en el país desde el 2009, documentando las violaciones de derechos humanos de las personas trans a través de el CEDOSTAL, y a través de datos abiertos sistematizamos violaciones de los derechos, o ellas sistematizan violaciones de los derechos LGBTIQ+. Nuestra más cordial bienvenida, mi querida Mónica, para que nos hables un poco de la historia del movimiento trans en El Salvador, avances, retrocesos que hayan tenido desde esta latitud. Muchas gracias por estar acá, Mónica. Muchas gracias, Natacha, por la invitación, compañeras panelistas. Un gusto saludarles y volverles a ver, a quienes ya le conozco, a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo. Pues gracias por estar acá hoy en este temario que para nosotras como mujeres trans a nivel de Latinoamérica es muy importante. Conocer y reconocer los avances que han tenido ciertos países, como los que mencionan las compañeras que ya me antecedieron, y obviamente sabemos que pues El Salvador lamentablemente es un país que se encuentra en un letal retroceso en cuanto a garantizar los derechos humanos de las personas trans principalmente y LGBT. Pues como sabrán, ¿verdad? A partir de una presidencia impuesta, una asamblea impuesta, elecciones electorales fraudulentas, no sé, un montón de cosas que se están viendo que son anomalías para las poblaciones o para las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en el tema de la incidencia en cuanto a derechos humanos LGBTI. Estamos viendo los retrocesos a través de estas puestos de tomadores de decisiones impuestos por el mismo Estado o el partido en el poder.
Como es bien sabido, pues después de las declaraciones del presidente Nayib Bukele en una entrevista en Estados Unidos, en un evento, pues a partir de ahí el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud principalmente son los primeros en salir con una bandera apoyando al presidente, diciendo nosotros como ministerio vamos a apoyar lo que el presidente diga y esto nos convierte en un país donde ni siquiera las pruebas de prevención en ITS, VIH, pues para poblaciones clave principalmente son respetadas. De hecho, ahora las poblaciones de hombres gay, por ejemplo, son dentro del formulario de una prueba de VIH es llamado hombre en riesgo y las mujeres trans somos llamadas hombres en alto riesgo. Y eso para nosotras creo que definitivamente es un gran retroceso en el tema de salud principalmente. Luego también, pues, cuando ahora en 1 de mayo y 1 de junio se sientan las nuevas autoridades autoelegidas en sus poderes, otra vez vamos a tener mucho retroceso y de hecho creo que los movimientos hemos estado muy pendientes de qué es lo que va a pasar en cuanto a las actividades, por ejemplo, de incidencia que se tienen como organizaciones de sociedad civil LGBTI a partir del 1 de mayo. Es decir, ¿será que vamos a retroceder tanto a la persecución de las organizaciones y de personas defensoras de derechos humanos, aún más de lo que ya lo estamos viviendo? ¿O será que las organizaciones de sociedad civil pues vamos a tener que empezar a buscar otras formas de hacer incidencia desde el anonimato? No sé, cualquier cosa puede pasar en esta situación que estamos viviendo como país, como organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos. Sabemos que la vivencia a nivel de Latinoamérica definitivamente pues es muy parecida y de verdad que yo felicito a los países que han tenido muchos avances, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, México, comparados con El Salvador definitivamente estamos a años luz de llegarles a estar al tú por tú en cuanto a garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI, principalmente de las personas trans, pues las pocas herramientas que teníamos con el gobierno de izquierda anterior al gobierno actual, pues lamentablemente vamos decayendo definitivamente. Pero no solamente eso, sino también como organizaciones, yo sé que la mayoría de las que estamos acá, pues somos activistas desde hace mucho tiempo, pues nosotras igual reconocemos que en los 90 solo había una organización gay en el país y a partir de eso nosotras pues también decidimos emprender la lucha, esa lucha por defender los derechos nuestros principalmente y luego nos dimos cuenta pues que somos una gran familia, la población LGBTI, que definitivamente no basta solamente defender los derechos humanos de las personas trans, sino los derechos humanos de las personas LGBTI en general. El impulsar o el incidir, el hacer lobby político en cuanto a la creación de políticas públicas inclusivas, según lo dicen los mandatos internacionales y esos mandatos que de repente también son firmados, ratificados por nuestros países, por los gobiernos de nuestros países y lamentablemente pues no lo vemos reflejado en la realidad, pues El Salvador también ha sido un país que en los tiempos de pandemia, un poquito antes, hubo una visita in loco de la CIDH y hablaba de temas súper importantes como lo son los crímenes de odio, el tema de la ley de identidad, el tema del matrimonio igualitario y otros temas. Y definitivamente El Salvador ha sido un país, un gobierno, un estado silencioso en cuanto a hablar de la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI. Sí ha hablado una vez públicamente el presidente donde dijo que aborto y matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo no iba a pasar jamás en El Salvador. Nunca ha mencionado nada en contra de la ley de identidad, pero tampoco tenemos avances. De hecho, llevamos ya casi 2 años en cuanto al desacato que la Asamblea Legislativa tiene con respecto a legislar a favor de las personas trans con una ley de identidad de género o a través de reformas a la ley del nombre.
y pues el mandato se lo da la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una sala que es impuesta por la misma asamblea, pero que también al mismo tiempo no le hace caso. Y esto nos lleva a tener casi 2 años en desacato por parte de la asamblea para el cumplimiento de este mandato por parte de la sala. Eso también pues nos baja un poco el ánimo en cuanto a pensar qué es lo que está pasando con los estados que son influenciados por los grupos conservadores, eh, las iglesias que tienen mucha injerencia ante el Estado salvadoreño para legislar en contra de los derechos humanos LGBTI. Nosotras como organizaciones, como ya lo mencionaba Natacha, pues a través de ser parte de la red latinoamericana y del Caribe de personas trans, pues hemos aprendido a documentar todo este tipo de violaciones de derechos humanos, principalmente a personas trans, que esto nos ha servido para poder evidenciar ante las instancias internacionales la necesidad que hay en El Salvador de una ley de identidad de género. De hecho, marzo 2023 tuvimos una audiencia que la solicitó la Red La Trans en Los Ángeles, en la CIDH de Los Ángeles, para hablar del tema de la ley de identidad de género en El Salvador. Y pues obviamente el Estado fue un Estado ausente, ni siquiera respondió voy, no voy, estaré a través de Zoom, no sé, cualquier cosa que hubiera dado, no hubo respuesta ni positiva ni negativa, fue un Estado ausente. En la audiencia solamente estuvo la CIDH y nosotras como organización y red. Y es lamentable ver que El Salvador es uno de los países vendido internacionalmente como uno de los países súper cool, con avances magníficos en cuanto a recuperación de territorios, pero para el turista nada más, no para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI, de hecho, de las personas en general, porque creo que lejos de estar creando un país con democracia, pues estamos llegando a un país donde el Estado está siendo dominado por la iglesia y aquí no existe la democracia. Además de eso, pues sistematizamos los casos de violación de derechos humanos de las poblaciones LGBTI que, pues al final de cuentas, son herramientas que las organizaciones de sociedad civil y principalmente las nuestras, son las herramientas que utilizamos para poder evidenciar las realidades de nuestras poblaciones y los derechos vulnerados a nuestras poblaciones. Datos que ni siquiera el Estado salvadoreño tiene, porque recién nosotras estuvimos solicitando información al Estado salvadoreño donde pedíamos cuáles eran las instancias del Estado que tenían datos fehacientes en cuanto a la inclusión o sistematización de violaciones de derechos humanos a las poblaciones LGBTI. Lamentablemente, pues ninguna institución del Estado tenía datos y siguen sin tenerlos. De hecho, la única que nos pudo brindar datos fue la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero lamentablemente esa es una instancia que solamente puede recomendar y no puede denunciar. Es decir, ni siquiera el Estado salvadoreño le hace caso a la Procu. De hecho, es como una de las instancias con las que más peleado vive porque vive defendiendo los derechos humanos de todas las personas en general y también las personas LGBTI. Natacha también mencionaba en un inicio la expectativa de vida de las personas trans a nivel de Latinoamérica y pues lamentablemente eso sigue siendo, aunque también hemos encontrado una brecha de personas adultas mayores. Bueno, yo en lo personal tengo casi 45 años y eso me convierte ya en una persona trans adulta mayor. ¿Qué quiere decir? Que también por la lucha, por el activismo, por la seguridad que hemos aprendido a tener sobre nosotros, nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestro entorno, nuestro trabajo, un montón de cosas, hemos logrado sobrepasar esa expectativa de vida que existía a nivel de Latinoamérica de 35 años. Entonces, esto nos pone también en un riesgo de ser adultas mayores, LGBTI, principalmente trans, cuidadoras de otras personas adultas mayores. Y en El Salvador, que de por sí las personas adultas mayores heterosis no tienen derechos y toda la vida están peleando por una vejez digna, se imaginan sumarle el plus de ser LGBTI. Entonces, no solamente pensar en, pues claro, hay que pensar en empoderar a las nuevas juventudes, pues porque nosotras vamos de salida y esas nuevas juventudes deben empoderarse en cuanto a
cuál va a ser el seguimiento que ellas van a dar al trabajo que nosotras hemos realizado por años y que ese trabajo no decaiga, porque si nosotras como poblaciones LGBTI no seguimos haciendo una lucha de frente ante los estados, pues nadie más lo va a hacer por nosotras. Y creo que eh, son, en El Salvador por lo menos son más retrocesos que los avances que hemos tenido. De hecho, hace un par de años se hizo un estudio de inclusión que se llamaba el índice de inclusión y pues el Ministerio de Salud, del Ministerio, perdón, de Educación sacó 0 en calificación porque no tenía ni una política de inclusión con cualquier población y más aún con poblaciones LGBTI. Nosotras a través de diferentes proyectos o donantes o socios, consorcios que tenemos con donantes nacionales o internacionales, hemos logrado que nuestras poblaciones, principalmente las poblaciones trans, de mujeres trans, podamos terminar nuestros estudios pues a distancia, como se le llama en nuestro país, a distancia esos estudios para poder tener nuestros estudios culminados y esto nos puede garantizar el poder tener un currículum que nos permita acceder a un empleo digno y obviamente una vejez digna, una vivienda digna y pues un salario digno también, porque pues trabajar solamente por amor al arte también a veces pues no nos garantiza nada de poder llegar a tener una vejez digna, pues lamentablemente comemos 3 veces al día y nuestros países son países empobrecidos por el mismo Estado. Aunque nosotras querramos salir de la extrema pobreza en la que viven nuestras poblaciones, pues lamentablemente no podemos hacer mayor cosa. Y pues las poblaciones LGBTI hemos sido obligadas generalmente a vivir en una extrema pobreza y más aún hablando de las poblaciones trans seguimos siendo obligadas a que nuestro único medio de subsistencia sea el trabajo sexual. Y la verdad es que, pues, no todas las mujeres trans queremos ser trabajadoras sexuales, queremos tener un empleo digno, con un salario digno y una vejez digna. Entonces, lamentablemente no puedo hablar de avances que haya tenido El Salvador, mayormente son retrocesos y creo que no es algo nuevo lo que estoy contando. Lo hemos platicado, Natacha estuvo recién en El Salvador y estuvimos hablando de eso. Nuestras compañeras aquí cerquita, Guatemala, Honduras, saben que la situación del país, obviamente, en teoría, estamos viviendo con un poco más de seguridad. Eso hablando de la violencia que recibíamos de los cuerpos, de las pandillas, de los grupos organizados, de las maras, pero ahora nuestro mayor violentador definitivamente es el mismo Estado. Los cuerpos uniformados, eh, el ejército, la Policía Nacional Civil, que son las personas que deberían de resguardar nuestra seguridad e integridad. eh, en seguridad de las personas LGBTI, de las personas en general, pero sobre todo de las mujeres diversas, de las mujeres en sí, del cuerpo feminizado, de los cuerpos femeninos, son los mayores violentadores en este momento. Entonces, no nos queremos hacer las víctimas, definitivamente nosotras como organizaciones debemos de seguir trabajando de frente. eh, por nuestras poblaciones, pero lamentablemente no puedo hablar de avances que hayamos tenido en nuestro país en cuanto a garantizar los derechos humanos de nuestras poblaciones desde hace más de 6 años, que es lo que ya llevan, digamos, en el poder este partido político y que lamentablemente pues tiene la mayoría en todas sus en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema, en los tomadores de decisiones ante cualquier cartera de Estado. Lamentablemente es el partido mayoritario y pues para nosotras es un peligro eminente cada día que pasa y pues eso es lo que existe hasta ahorita. Esperamos lo peor a partir del 1 de mayo que se sientan las primeras autoridades y del 1 de junio que se vuelve a sentar el presidente reelecto de nuestro país. De verdad que quisiera contarles cosas como muy bonitas, pues hasta el día de hoy, pues los donantes son los únicos que han estado como acuerpando nuestras luchas y pues esas alianzas, los consorcios que tenemos a nivel de Centroamérica. Creo que como platicamos con nuestras compañeras, con nuestro equipo de trabajo, no estamos muy
lejos de convertirnos en una segunda Nicaragua. Y eso para nosotras como poblaciones LGBTI es muy lamentable, porque esto nos lleva a que nuestras poblaciones no van a dejar de migrar. Y pues ya vimos, como dijo la compañera de Uruguay, aunque Uruguay sea conocido internacionalmente como el paraíso de las personas LGBTI, pues no lo es. Y las personas que emigramos de Centroamérica, lamentablemente vemos a Estados Unidos como el sueño americano, y quienes hemos estado allá también sabemos que eso no es un sueño americano. Sí es cierto, hay garantía en cuanto a otros derechos, pero definitivamente ese mal llamado sueño americano nos trae lejos de ganancias, pues eh, retrocesos porque nos trae decesos, compañeras o compañeras trans y LGBTI que mueren en el camino, y las que logran llegar, pues tampoco es que llegan a vivir un sueño americano. Entonces, eso es como para ser muy breve en cuanto a actualizar el estado de nuestro país. Gracias, compañeras. No, muchísimas gracias a vos, Mónica, por hacer este resumen, este amplio panorama de la situación en El Salvador. Que mucha gente tiende a pensar de que, bueno, que porque tienen a Bukele, el que denominan como el mejor presidente casi que del mundo, ¿verdad? Y las cosas son maravillosas, así como nos decía Colette de Uruguay, ¿verdad? Que estas ideas que nos hacemos de los diferentes países donde pensamos que las cosas van a ser mejor, y por eso quería que hiciéramos este conversatorio para que viéramos cómo están las situaciones en las diferentes regiones. Y continuando en esta línea, les presento en este momento, no por ser la última, es porque sea la menos importante, más bien es que quiero cerrar esta sección con broche de oro, y no porque las demás también son parte de esos grandes liderazgos que tenemos en Latinoamérica. Quiero presentarles a Ari Vera Morales, que es una mujer trans originaria del puerto de Veracruz. En su andar profesional comenzó a estudiar la licenciatura de Educación Especial con especialidad en problemas de aprendizaje en la Escuela Normal de Veracruz, Enrique C. Retsamen, espero haberlo pronunciado bien, enfrentándose así a su primer obstáculo, ya que no se le permitió continuar, como nos pasa a muchas otras. Sin rendirse, estudió la licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad de Insurgentes en la Ciudad de México, posteriormente la maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su interés por el trabajo con poblaciones vulnerables nace a partir de algunas vivencias personales y cercanas, surgiendo así la asociación Almas Cautivas, la cual trabaja a favor de la comunidad LGBT y privada de libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, de la cual funge como presidente. Ella también es fundadora de la Red Internacional Córpora en Libertad, es cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, ILGALAC. Es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Actualmente también es directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, la cual se especializa en crear espacios laborales libres de discriminación. Le damos la más cordial bienvenida a Ari Vera en este momento para que nos haga un mapeo de la situación en su país. Muchas gracias, Ari, por estar acá con nosotras. Querida Natacha, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un honor compartir este espacio con lideresas a quien admiro, a quien quiero y que hemos caminado juntas en muchos de estos espacios. Un abrazo con mucho cariño a mi hermana Colette, a mi querida Chantal, a mi querida Mónica. Les mando un abrazo desde México con mucho cariño y con estos abrazos trans, ¿no? Que nos unen en toda nuestra región. Y bueno, para contestar tu pregunta, querida Natasha, y darles un contexto a las personas que nos están acompañando el día de hoy, la realidad del México no dista, no es tan diferente a como ha sucedido en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe. Si bien es cierto,
eh, la comunidad LGBTI comienza a aparecer como un movimiento organizado en nuestro país a partir de los años 70, la realidad es que el movimiento trans comienza a tener esta agencia de organización, esta agencia de empoderamiento ante nuestras demandas y necesidades a partir de los finales de los años 90, principios de los 2000. Y esto como respuesta, de alguna manera, ante el olvido, por ponerlo entre comillas, de nuestras mismas demandas dentro del mismo colectivo LGBTI, ¿no? Muchas veces se ponderó primero matrimonio igualitario, temas de adopción, otro tipo de políticas y legislaciones que, si bien es cierto, por supuesto que lo acompañábamos, pero las demandas trans quedaban como siempre al final, ¿no? Y es ahí donde el mismo movimiento trans en México pues comienza a tomar esta agencia, comienza a reorganizarse y empezamos a impulsar el reconocimiento, por supuesto, como en los demás países ha sucedido, el reconocimiento jurídico a la identidad de género. Y en México, el primer estado de la República, pues es la Ciudad de México. A partir del 2008 comienza a generarse una reforma al Código Civil y empieza, como bien decía Colette, comienza en México un proceso para reconocer la identidad de género de las personas trans, pero un proceso judicial, ¿no? Era un proceso que tenía que llevar todo un proceso judicial. Y esto duró hasta el 2015. Y de hecho, del 2008 al 2015, cuando mucho en los registros del registro civil, hubieron no más de 200 casos de personas que pudieron cambiar sus documentos. A partir del 2015 hay una oportunidad y otra vez las organizaciones trans comenzamos a reorganizarnos y hacemos una reforma precisamente al Código Civil de la Ciudad de México para quitar el trámite judicial y convertirlo en trámite administrativo. De 2015 a la fecha, el trámite administrativo le ha otorgado este derecho a la identidad de género a personas trans a 6,000 personas. Entonces vemos cómo el cambio de política pública de un cambio judicial a un cambio administrativo, pues dista de manera enorme en acceso a las personas trans, ¿no? En el cambio, en el judicial, 200 personas y en el trámite administrativo, más de 6,000. Entonces, comenzamos a ver este avance también dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, no era suficiente, por supuesto, empezaron las organizaciones trans en México a también hacer sus incidencias en sus propios estados. Y hay que recordar que México es una república federal, por lo tanto, son 32 estados de la república que tienen sus propios congresos locales y que el reconocimiento de la identidad es algo que se debe de legislar de manera local. Por lo tanto, el avance del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, pues depende de los gobiernos locales. Hasta hoy en día, todo México no lo podemos pintar de los colores trans. De hecho, hasta en este momento, si no me equivoco, nada más tenemos 23 estados de la República de 32, es decir, faltan estados de la República para que las personas trans puedan acceder a este reconocimiento a la identidad de género. Y en ese sentido, pues la realidad mexicana pues dista, ¿no? Completamente es diferente. Por un lado, podemos tener a personas trans en estados de la República de nuestros, al norte, al sur o al centro, que pueden acceder a este derecho, pero también tenemos personas trans que aún no pueden acceder a este reconocimiento identitario, ¿no? Por otro lado, claro que hemos tenido avances en otros, el matrimonio igualitario. Recientemente se acaba de aprobar la prohibición de las terapias de conversión de estas mal llamadas ECOSIC en el Estado mexicano a nivel federativo. Hemos tenido, por supuesto, acciones política pública como muy puntuales. En la Ciudad de México tenemos una clínica de atención a la salud de las personas trans que es auspiciado por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, tenemos avances, por supuesto, pero como lo comentaban mis compañeras antecesoras, la violencia no decrece, la violencia sigue estando presente y México sigue ocupando el segundo lugar
de crímenes de odio hacia las personas trans, hacia las expresiones disidentes de género femenino. Y esto, pues por supuesto que termina siendo un reto que las organizaciones trans enfrentamos en todo nuestro país, ¿no? Eh, Esto en grandes rasgos, porque tampoco quiero ocupar mucho el tiempo, sé que todas tenemos mucho que decir de nuestras realidades locales y bueno, pero tenemos que seguir, por eso estamos aquí, para compartir estos conocimientos y seguir en la lucha. Muchísimas gracias, Ari. Perdón, algo me pasa con la cámara. Muchas gracias por este resumen que nos haces. Algo que comentan las cuatro panelistas es que a pesar de los grandes avances que han tenido desde cada una de sus trincheras, la violencia persiste en los cuatro países. Me gustaría, y además de que hay una línea en muchos de los países, lo comentaba Colette, lo comentaba Mónica, y yo creo que también lo comentaba Chantal, el hecho de estas administraciones, estos gobiernos que han sido represivos, que tienen una línea más conservadora, que también ha tratado como de bloquear, de retener, de todos los avances que hemos tenido como movimiento trans. Me gustaría preguntarles, desde cada una de sus organizaciones, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor acto de resistencia que han tenido desde sus organizaciones y que ha impactado también en cada uno de sus países? Tal vez si hacemos otro orden de participación y empezamos con Colette. Voy, acá estoy. Acá estoy. Eh, Bien, primero estuve leyendo allí en el chat y hay una persona que habló del trabajo sexual. El trabajo sexual es un trabajo, sí. Nosotros personalmente y nosotros y en mi organización y en las organizaciones en las que estoy, con las compañeras de Latinoamérica y el Caribe, no somos abolicionistas del trabajo sexual, sí de la obligatoriedad hacia las mujeres trans, y en Uruguay se está dando mucho varones trans en situación de trabajo sexual, sí de la obligatoriedad social que pone a las personas trans como única salida laboral el trabajo sexual. En Uruguay, específicamente, el trabajo sexual es legal. Hay una ley que ampara a los trabajadores sexuales que se registran y todo, y hay casos de personas que han obtenido su jubilación como trabajadora sexual. Por lo tanto, pido disculpas si se mal entendió esto, pero no somos abolicionistas del trabajo sexual, para nada, es un trabajo como ser abogada. Una trabajadora sexual argentina me decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre un publicista que vende una medicación que sabe que hace daño y una persona que vende su cuerpo? La diferencia únicamente está en la eh, percepción social, en la pseudo moral social. Esto quería decir por un lado. Después alguien puso también que bueno, que estas narrativas de los gobiernos de derecha unidos a las TERF, unidos a las iglesias, y esto es lo que viene avanzando hace muchos años. Yo recuerdo que por allá por el 2007, 2008, en un congreso acá en Montevideo, un compañero de Colombia planteó este tema y lo planteó diciendo, bueno, a ver, están avanzando, ¿cuáles son las estrategias que el movimiento LGBTI eh, regional, en este caso, tiene en contra de este avance? Y yo creo que ahí los movimientos LGBT, las organizaciones de la sociedad civil, hacemos agua.
porque no tenemos una estrategia inteligente para rebatir y detener estos avances. Y creo que ahí es donde el movimiento hace agua, porque sí es verdad, estamos en un momento de, yendo a tu pregunta, estamos en un momento de resistencia, estamos en un momento donde, bueno, la compañera del Salvador, Mónica, lo decía, yo veo las noticias del Salvador, tengo grandes amigas y amigos en El Salvador, veo las noticias todo el tiempo, estoy mirando noticias, soy muy hurgadora de noticias todo el tiempo y he escuchado los discursos de Bukele temerarios los discursos de Bukele. Entonces, ahí Lola de Yabú, gracias Lola. Eh, y bueno, yo creo que entre otros países, creo que El Salvador, Guatemala, Honduras, ah, no sé si, bueno, Perú, el mismo Perú, son Paraguay, ¿no? Son países que no tienen, pero ni siquiera una reglamentación de protección de derechos. Entonces, bueno, nada, plantear esto, yo creo que las organizaciones hoy en día, yo uso mucho esa palabra, estamos en un momento de resistir, ¿no? Como dice la canción, resistiré, ¿ah? Seré como el junco que se dobla pero nunca se va a romper. Yo creo que estamos en esto, ¿no? En resistir, en seguir viviendo, decía ay, perdón, pero la vejez me hace olvidar de cosas, este activista argentino que falleció, decía, nuestra venganza es ser feliz, ¿no? Y yo creo que sí, el resistir, el estar, el seguir viviendo, el a pesar de todo, ¿m? Y a pesar de todas las trabas, valga la redundancia, que nos ponen, seguimos existiendo y seguimos estando acá y acompañando procesos, por eso me parece que estos espacios son muy importantes, acompañando procesos eh, en otros territorios, ¿no? Porque los territorios que acá en Uruguay, cuando se votó la ley integral para personas trans, el movimiento casi que se desmembró, porque las personas del movimiento decían, ah, bueno, ya tenemos la ley, ya hemos logrado. Y yo les decía, bueno, el lograr una ley, el lograr un marco legal, no significa que la lucha termine, porque ahora la lucha es eh, que se cumpla ese marco legal, monitorear cómo se cumple, tener incidencia en los lugares de decisión de cumplimiento de ese marco legal, tener representación. ¿Ah? En Uruguay, al contrario de Bolivia, que planteaba Chantal, sí las personas trans nos podemos presentar, por supuesto, a cargos electorales. De hecho, en Uruguay tenemos que estar, es parte de nuestra organización, es parte del colectivo trans del Uruguay, a la única edila trans de todo el país, en un departamento Tacuarembó, que es un departamento súper conservador, de derecha, todo, y ella está ahí incidiendo políticamente. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es seguir estando, seguir viviendo, resistiendo, porque esa es la venganza. Yo siempre digo que las identidades disidentes ponen en tensión a diferentes discursos. Porque, por ejemplo, esto de las iglesias, hablando de las iglesias, yo recuerdo que cuando peleábamos por la ley integral para personas trans, que de hecho yo participé de la redacción, no la redacté, participé
de la redacción. Fui un granito ahí de arena. A veces soy un grano en otro lado porque soy muy molestosa. Este, recuerdo que las iglesias neopentecostales salieron a poco menos que íbamos a salir con inyecciones de hormonas a inyectar a niños y niñas para que se hicieran trans, ¿no? Eh, Cosas así, que el Estado iba a pagar la vida trans, ¿no? Y salían con carteles, tu vida trans, pagate la voz, yo qué sé, cuidemos a los niños, cuando en realidad, yo siempre digo, ¿quiénes son los pedófilos, no? A ver, los pedófilos están dentro de las iglesias, son los padres cis heterosexuales. Díganme un caso de pedofilia de una persona trans, de una persona gay. Bueno, otro tema a charlar. Pero digo, cuando salió toda esta gente a decir que no a la ley integral para personas trans, que yo recuerdo que me enfrenté muchas veces con pastores neopentecostales en medios de comunicación públicos y con mucha llegada, y el argumento que yo usaba eran argumentos racionales. Yo qué sé, por ejemplo, me decía, porque van a salir a inyectar a los niños. Bueno, a ver, ¿dónde la ley dice eso? La ley dice que las niñeces y adolescencias pueden eh, ir a servicios de salud siempre y cuando al menos uno de sus progenitores firme el consentimiento. Porque entonces le vamos a pagar la vida a personas. Bueno, no, eso no dice la ley. ¿Vale? Entonces yo creo que y yo digo, siempre planteo esto, ¿no? Ponen en tensión las identidades disidentes, ponen en tensión a estas iglesias, porque ¿qué pasa? Estas iglesias son máquinas de hacer dinero. Con el discurso Dios lo creó hombre y mujer. Pero entonces venimos nosotras y el Estado reconoce nuestra identidad de género, ¿y dónde queda ese discurso? Se cae. Entonces, ¿cuál es el único argumento que tienen para sostener ese discurso? El transodio. Yo no lo llamo transfobia porque la fobia es algo irracional y el odiar a una persona trans es racional. Entonces, para mí es transodio. Yo estoy en contra de la transfobia, la homofobia. No, mi amor. Eso se aprende. Nadie nace discriminando, nadie nace racista, nadie nace. No, yo le tengo fobia a las serpientes. Por ejemplo, porque es algo irracional. No aprendí a tenerle fobia a las serpientes. No te rías porque ya sé lo que estás pensando, Natalia. No aprendí a tenerle fobia a las serpientes, pero a las personas trans se las odia. A las personas LGBTQI+, se los odia. Se aprende, eso se aprende. Entonces, trans, odio, llamemos las cosas por su nombre. Entonces, claro, y pone en tensión obviamente a la clase política. De hecho, y esto es conflictivo lo que yo digo, pero a ver si se me entiende, de hecho, la clase política se pone tan en tensión que en vez de reformar una constitución, hace leyes de reconocimiento de derechos. Y al hacer leyes de reconocimiento de derechos, también de alguna manera controla a las personas que les reconoció el derecho. Mi amor, es tan fácil como lo hizo Cuba. Una constitución que diga el matrimonio es entre personas. Una constitución que diga cada persona tiene derecho a su identidad de género, el reconocimiento de su nombre y género. Ya está, Cuba nos dio el ejemplo. ¿Por qué hay que hacer una ley para reconocer los derechos de las mujeres, para reconocer los derechos de las personas afro? Porque la clase política se pone en tensión. Y porque además la clase política, y ojo que yo milito políticamente, porque la clase política además quiere tener créditos políticos, sociales, económicos, mediáticos. Entonces, tenemos que a ver, yo estoy de acuerdo con las leyes y lucho y peleo por las leyes. Estoy de acuerdo. Que quede claro esto. Pero creo que tenemos que ir más allá. Hacer como hizo Bolivia.
cambiar la constitución política del Estado, sin, obviamente, esos límites que planteó Chantal, por supuesto que no, pero cambiar la constitución política de los estados. Por supuesto que nos va a llevar 100 años. Mire lo que pasó en Chile. En Chile se hizo una constitución, fue a plebiscito y el pueblo dijo no. Una constitución que reconocía los derechos de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afro, y el pueblo dijo no. Bueno, entonces ahí tenemos otro problema. Y que también los movimientos LGBT de alguna manera nos hemos olvidado. Y es el cambio cultural. Yo siempre digo que hoy en día el cambio tiene que ser cultural. Y si el cambio es cultural, desde el arte, desde la educación, desde las intervenciones, desde las incidencias, pero ir a lo cultural, a cambiar la matriz cultural, que también nos va a llevar 100 años, pero tenemos que empezarla. Si vamos hacia acá, el cambio de la matriz cultural, ¿qué es lo que hacemos con esto? Por ejemplo, en este webinario, es lo que hacemos cuando damos una charla, es lo que hacemos, pero no vamos a necesitar leyes. Porque también yo decía cuando defendía la ley integral para personas trans, cuando una sociedad necesita una ley, no hay que criticar la ley, hay que criticar la sociedad, porque si necesita una ley que reconozca derechos es porque esa sociedad no está reconociendo derechos. Entonces, ¿quién está mal, la ley o la sociedad? ¿No? Entonces, bueno, perdón que me extendí, pero yo me entusiasmo. Vos cortame. Pero nada, en resumen, resistencia, seguir viviendo, porque nuestra obligatoriedad, la compañera decía que había pasado los 40 años y ya era vieja. Imagínate, mi amora salvadoreña, que yo este año cumplo 59, así que si seré vieja, ya me queda menos para vivir de lo que viví. Pero bueno, tenemos la obligatoriedad de dejarle un mejor mundo a quienes vienen. Nada, eso, gracias. No, gracias a vos, mi querida Colette, mi Peris querida. Y yo creo que, digamos, terminaste diciendo algo que nos debe de quedar muy claro. Yo creo que el mayor acto de resistencia, que es la pregunta que les estaba haciendo ahora, es nuestras propias vidas. El llegar como vos a los 59, el llegar como yo a los 56 y ser, como decía Mónica, ya adultas mayores para el promedio de vida de las mujeres trans ya es un acto de resistencia. Y no solo eso, nuestra sola presencia es un acto de resistencia. Es una presencia incómoda para muchas personas. Mónica, ¿cuál es el mayor acto de resistencia que vos considerarías que podrías compartir? Y lo pregunto, digamos, como para que otras personas en otras latitudes vean, porque así como decía Mónica, bueno, es que tenemos un panorama, digamos, como bastante sombrío, pero a partir de ese acto de resistencia que han tenido ustedes en cada una de sus organizaciones, en cada uno de sus países, yo sé que son ejemplo para muchos otros países. ¿Cuál considerarías vos, Mónica, que es el mayor acto de resistencia desde tu organización que ha impactado en tu país? Gracias de nuevo. Sí, yo creo que, como dijo la compañera, definitivamente nuestra existencia es el mayor acto de resistencia, el estar trabajando desde hace muchos años y seguir en la lucha es nuestro mayor acto de resistencia. Y esa parte de cuando el Estado tiembla porque nosotras estamos presentes, eso es un acto de satisfacción para nosotros y ese es nuestro acto de resistencia, el estar en cada una de las luchas, no solamente en las nuestras como poblaciones LGBTI trans, sino también en las luchas transfeministas, en las luchas de nuestras compañeras que nos acuerpan, en resistir con estas cuerpas nuestras, que es nuestro derecho, es nuestra identidad, el reafirmar nuestra identidad y mantenernos en la lucha sin retroceder, aún así hayan pasado tantos años y haber visto tantas compañeras caídas en la lucha, creo que nos hace ser resistentes, porque cualquiera de nosotras
pues es humana al fin de cuentas y podría fácilmente con la caída de su mejor amiga, con la muerte de odio que le dieron a una conocida, a una compañera de la organización que murió, fácilmente podría retirarse y vivir exiliada, vivir en el anonimato, pero creo que el mayor acto de resistencia es estar, levantarte cada día y llegar a tu trabajo, llegar al activismo como cada uno de esos días con la fe en que vas a crear un cambio, como decía la compañera, un cambio no solamente para nosotras que estamos, sino también para las nuevas generaciones. Nuestro mayor acto de resistencia es nuestra identidad. Precisamente, mi querida Mónica, yo creo que es uno de los mayores actos de resistencia. Esta sección me parece muy importante, esta parte de este conversatorio, porque no solo, yo sé que ya ustedes lo saben, pero también recordarle a las otras personas que están acá que lo que se celebra, digamos, en los días de orgullo, con marchas, con desfiles, con conciertos, con diferentes actividades, nace como por un acto de resistencia de dos mujeres trans, una de ellas latina. Y por eso es que quiero, digamos, como resaltar estos actos de resistencia en nuestras trincheras. Chantal, ¿cuál consideras vos que ha sido como el mayor acto de resistencia desde tu organización o desde el movimiento trans en Bolivia? Coincido mucho, coincido en todo con Colette, con Mónica. El mayor acto de resistencia es el existir, el poder organizarnos, el poder interpelar. ¿No? En otras generaciones era imposible que mujeres trans a través de diferentes espacios estemos interpelando al Estado. Podíamos ser sujetas de persecución y desaparición, que ha sucedido en gobiernos autoritarios, ¿no? Pero este es un acto de resistencia a la interpelación al Estado sin miedo alguno. Y también un acto de resistencia es que si bien nosotras estamos muchos años como activistas, estamos dejando historia y estamos pasando la posta a nuevas generaciones, quienes también están haciendo un acto de resistencia. En el caso de Bolivia, estar en las universidades. Es tan lindo ver a una mujer trans que esté en la universidad sin miedo alguno. A mi generación era imposible ver una mujer trans estudiando. Ahora están las mujeres trans estudiando, están estudiando, se colaboran. Ese es un acto de resistencia, el poder interpelar y, como decían, resistir, existir. Y bueno, eso es lo mayor, el organizarse, como decía, y obviamente esto tiene que continuar justamente, ¿no? La interpelación, porque sin interpelación seríamos justamente cómplices de esta ausencia de garantías hacia nuestro sector. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Mi querida Ari, ¿cuál consideras vos que es el mayor acto de resistencia que se ha gestado, no solo desde tu organización, sino a nivel del movimiento trans en México? Pues mira, a mí me parece que, hablando desde lo particular a lo general, ¿no? Por un lado, todas las personas en México por muchísimos años, como al igual que en Latinoamérica, se nos enseñó a sentir vergüenza por nosotras mismas, ¿no? Se nos enseñó a no salir a las calles y sentirnos mal con ser quienes somos. Y hoy por hoy vemos a personas trans en México y como en todas partes de Latinoamérica tomando esas mismas calles que nos hicieron sentir vergüenza por sí mismas. Creo que es un acto importante de resistencia y es cambiar esas narrativas. Desde nuestra organización, la verdad es que a mí me llena de mucho orgullo eh, que nuestra organización le dio visibilidad a una problemática históricamente invisibilizada, como la situación de las mujeres trans encarceladas, ¿no? Eh, Hace 10 años no había organizaciones de la sociedad civil que le dieran este acompañamiento a las personas LGBT y mucho menos a las personas trans, y que a partir de ese trabajo también hemos podido darle apertura a una red internacional que trabaja esta misma temática y que hemos podido colocar en la agenda de estados, de organizaciones, de países,
pues esta agenda históricamente invisibilizada. Entonces me parece que también es un acto de resistencia interesante de mencionar. Y en el marco general, me parece importante que el movimiento trans hoy, si volteamos a ver nuestra historia de hace 20 años, que la mayoría de nosotras nos comenzamos a organizar hace 20 años, me parece que tenemos una madurez como movimiento. Y esa ha sido a través de nuestra resistencia. Hemos madurado como movimiento, le hemos dado crecimiento a este movimiento. Hoy tenemos no solamente las articulaciones en nuestra localidad o en nuestro país, sino hoy también comenzamos a estar articuladas a nivel internacional. Y creo que esa es la respuesta que hemos tenido en cuestión a nuestros avances y nuestra resistencia. Muchísimas gracias, mi querida Ari. Han comentado cosas tan valiosas que quiero que queden como acá patentes, de que, digamos, hace 10, 20 años para muchas de nosotras era impensable, por ejemplo, esta madurez de la que habla Ari, el que, como decía Mónica, donde solo existía tal vez una organización que era para, sobre todo en la línea de hombres gays, y que ahora existan, digamos, un movimiento ya más organizado en El Salvador, a pesar de todos los bemoles, que haya un movimiento más organizado de mujeres trans en El Salvador, que haya, como decía Chantal, mujeres trans en las universidades, que era tal vez algo impensable, que mujeres trans, como dice Colette, puedan acceder a puestos de partidos políticos. O sea, era algo que tal vez nosotras hace 10, 20 años no lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Que era impensable para nosotras, y que en muchas ocasiones el mismo movimiento gay, lésbico, nos decía que no éramos capaces de hacerlo. Y en eso retomo este concepto que dice Colette de estrategia inteligente, que a pesar de tener pocos recursos, no solo económicos, también recursos educacionales, técnicos, hemos generado una estrategia inteligente para surgir a partir de todas las adversidades. Y con eso precisamente es con lo que quiero que quedemos, después de este conversatorio, con un mensaje positivo. Entonces les consulto ya la última consulta que les hago antes de pasar el espacio de consultas, valga la redundancia, es ¿con qué mensaje positivo dejarían ustedes a las personas, no solo que nos están escuchando y viendo en este webinario, sino para estas generaciones de chicas trans que tienen todavía muchos miedos, muchas angustias, porque todo eso lo vivimos nosotras. Yo recuerdo, de hecho, la primera vez que me puse un vestido, ¿verdad? Ese temor, ¿verdad? De que a pesar de las ganas de ponérmelo, pero el miedo a salir a la calle con ese vestido, ¿verdad? Yo creo que todas vivimos eso. Entonces, esos temores de enfrentar a la sociedad con nuestra identidad, ¿qué mensaje positivo le daríamos a esas nuevas generaciones? Y cambiamos nuevamente el orden y empezamos con Mónica. ¿Qué mensaje positivo le darías a esa chica trans que está iniciando? Yo creo que definitivamente el mejor mensaje positivo que yo podría decirle a una mujer trans, sobre todo a estas nuevas juventudes, es que deben empoderarse porque el camino que ahora ellas recorren sin espinas ha sido gracias a las muertes de tantas mujeres trans que nos antecedieron. Las mujeres trans que ahora estamos también caminamos un camino con menos espinas que las que nos antecedieron a nosotras mismas. Y ellas, las nuevas generaciones, tendrán que ser ese reconocimiento por parte de las nuevas generaciones que vengan después de ellas y que definitivamente tienen que ser mujeres empoderadas porque así es como podemos dejar un mundo mejor en cuanto a derechos humanos, a garantizar los derechos humanos de nuestras poblaciones. Definitivamente las nuevas generaciones tienen que empoderarse y aprender a luchar por nuestros propios derechos porque nadie más lo va a hacer por nosotras.
Gracias, mi querida Mónica. Chantal, ¿cuál sería ese mensaje positivo para las nuevas generaciones? No te escuchas. Estás enmutada. No, decía el no aflojar, no retroceder ni un centímetro, porque para lograr lo que hasta ahora hemos podido lograr, muchas compañeras han dado su vida y no están con nosotras. Y en honor y en reconocimiento y por la memoria de las que no están, no retrocedamos ni un centímetro. Gracias. No, muchas gracias a vos. Ari, ¿cuál sería ese mensaje positivo para las nuevas chicas trans? Pues en ese sentido que mi compañera Chantal decía, que no les dé miedo ejercer sus derechos humanos, que hagan valer tan solo, que recordemos que todas las personas tenemos dignidad por ser personas y que tenemos que hacer valor, tenemos que darle ese valor nosotras mismas y ante todos los demás, ¿no? Que no tengamos miedo de ser quienes somos, de salir a las calles de quienes somos. Por supuesto que vamos a encontrar obstáculos, pero hoy por hoy no se encuentran solas, solos o soles, ¿no? Y también invitaría a no olvidar, a tener presente esta memoria histórica trans, porque quien olvida, pues comete el pecado de volver a repetir esos errores. Entonces, no olvidemos también nuestra historia y nuestra lucha. Exacto, valiosas palabras. Mi querida Colette, terminamos con vos esta sección. Mis amoras, coincido totalmente con las compañeras. Retomar esto de la memoria que decía Ari. Yo creo que, a ver, muchas veces sucede, no sé si en sus países sucede, pero muchas veces sucede que aparecen nuevas organizaciones, cosa que celebro, pero parece que la lucha empezará con esas organizaciones. Y hay toda una historicidad, ¿no? Y en ese sentido quiero recordar, en Uruguay, quiero recordar a Gloria, nuestra querida Gloria Alves, que falleció hace 2 años, víctima del COVID, con 75 años, y Gloria era una mujer que vos la veías todo el tiempo con su mochilita, con sus bolsitas, repartiendo preservativos, repartiendo folletería, estando en todos los lugares de incidencia, una mujer que respetamos en todo el movimiento, y además mujeres que hoy por suerte tenemos la suerte de que aún estén vivas, de esas mujeres que trans que salieron en el 93 a poner sus cuerpos en la calle, y en ese sentido quiero nombrar a Karina Pankiewicz, una mujer histórica, increíble, bellísima, a la que admiro profundamente, porque si no hubiese estado Gloria, Karina, Michelle y tantas otras, yo no estaría acá y las nuevas generaciones no estarían, no vendrían. Entonces esto, recordar, como dice Ari, recordar la historicidad. Y como dice Chantal y Mónica, eh, recordar que tenemos que seguir para que las nuevas generaciones eh, aparezcan, pero aparezcan con esta conciencia de lucha histórica y de lucha continua, que se va continuando a través de las diferentes generaciones. Y no hablo únicamente de generaciones etarias, sino que hablo de generaciones activistas. ¿Mm? No importa la edad que ingreses al activismo. Así que nada, recordar esto, no perder la memoria, en ese sentido admiro mucho a el Archivo de la Memoria Trans Argentina, que ha Mm. tenido esta increíble tarea de reconstruir la memoria, y creo que en Latinoamérica deberíamos copiar esto. Eh, y nada, unas no, unas son históricas y debemos respetar su historicidad, como decía en este caso Karina. Otras ya estamos ahí con una patita de afuera, pero bueno, acompañando, por supuesto, hasta que la cuerpa nos dé, y bueno, incentivar a las nuevas caras, ¿no? A las nuevas generaciones, porque vienen también, yo creo que
quienes estamos hoy en el activismo tenemos como esa obligatoriedad de incentivar las nuevas generaciones, porque vienen con otras estrategias de lucha, vienen con otras fuerzas, y eso está muy bueno. Eh, de hecho, en mi organización, eh, que tenemos referentes en todo el país, en diferentes espacios están diferentes referentes, no siempre es Colette. ¿Ah? De hecho, Colette está como que vaya fulana, que vaya mengana, que vaya sultana, porque creo que es nuestra obligatoriedad. Así que bueno, el mensaje es, seamos, somos personas, somos seres humanos y como tales tenemos el derecho a gozar de todos nuestros derechos humanos. Perfecto, mejor cierre que ese, yo creo que ninguno. Muchísimas gracias. Y yo creo que eso es apenas una pincelada de todos los temas que podríamos tocar como mujeres trans. Todavía nos falta tocar las interseccionalidades, como ya mencionamos el tema de las mujeres trans adultas mayores, ¿verdad? Que a veces pensamos que ya no existimos, ¿verdad? Ya a estas edades, o que no somos funcionales, y es un tema que deberíamos de tocar. Mujeres trans con alguna discapacidad, mujeres trans indígenas, mujeres, bueno, que no serían mujeres trans, serían, digamos, desde las tantas variaciones que hay de las identidades con los pueblos originarios, mujeres trans afrodescendientes, o sea, tantos temas que podríamos tocar y que los dejo sobre la mesa para que en algún momento nos volvamos a unir para tocar también estos temas. Dejo el espacio ahorita para consultas y comentarios. Si alguien quiere emitir alguna consulta, siéntase libre de levantar la mano y con mucho gusto le damos la palabra. También lo pueden hacer a través del chat. Si no hay consultas y comentarios, tal vez algún mensaje final, algo que se les haya quedado que quieran aportar, alguna de las panelistas. Yo creo que somos buenas maestras, que todo quedó claro. Quedó claro, eso parece. No, no para nada. No, y bueno, yo Como solamente, bueno, mencionar, sigamos articulando, sigamos trabajando, sigamos trabajando de hombro con hombro, sigamos en esta lucha. Tenemos muchos retos por tener que superar, por supuesto, pero se ven los avances, ¿no? Y eso nos tiene que alentar. Y bueno, para mí es un honor haber compartido este espacio con cada una de ustedes y les mando un abrazo con muchísimo cariño y con mucha admiración. Muchas gracias, Ari. Dice en el chat, Michelle Techera, que quiere presentarse. ¿Te quieres presentar? Michelle, estás en silencio. Estás en silencio, Michelle. Bueno. Agradezco enormemente la participación tanto de Mónica, de Ari, de Colette y de Chantal. Esto fue un verdadero diálogo de saberes. El tenerlas acá ha sido un privilegio. Muchísimas gracias. No tengo palabras para agradecer, digamos, sus presencias, esa córpora acá presente en este espacio de cada una de ustedes. Este fue un espacio, Hola, sí. Ok. Este fue un espacio hola. organizado por Mulavi, Espacio Latinoamericano. Ya te doy la palabra, Michelle. Un espacio organizado por Mulavi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, por el Foro Ciudadano de las Américas, por la Red Latinoamericana por la Democracia. Agradecemos también el apoyo técnico de Daniel Prieto, que es parte del equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Daniel, por todo el apoyo. Michar, te querías presentar antes de que ya cerremos el espacio.
Bueno, sí, no sé si todos me están viendo. Le digo buenas noches a todos. Quería presentarme desde acá, desde Uruguay, de la puntita de Uruguay. Este, vivo en frontera con Brasil, vivo en Chuy, departamento de Rocha. Tengo una referente ahí que obviamente no solo representa su colectividad, que es CTU, que es Colette Spinette, ella me conoce personalmente. Soy nuevo en la parte de la militancia, tengo un añito y poco, 2 años voy a hacer. Mi vida ha trascendido con 60 años por varias facetas. Comencé mi vida como persona gay, un chiquilín con miles de dificultades en mi niñez, mi adolescencia, donde pasé un antes y un después de una dictadura en mi país, donde sufrí muchísimo. Eso me arraigó a cosas que realmente tuve que superarlas con mucha fuerza, con mucha valentía, de una mamá soltera, siendo un chico menor. Éramos 5 varones, yo era el más chico. De ahí, bueno, trascendí en mi vida en varias cosas. Tuve 7 años de vida trans, sin estudiar. Fui una trans bastante feliz en mis 7 años. Pero como no quería para mí la prostitución, en mi lugar donde vivo, donde resido hoy en día, este es un lugar muy difícil de serlo. Pero hace muy poco fundé un colectivo gracias a la descentralización desde la capital de Montevideo, donde vive mi amiga Colette Spinette, que lo digo con mucho amor y cariño porque es una gran amiga de corazón, la admiro, la quiero, tanto a ella como a todo CTU, trabajo con todos ellos. Conozco a Karina, a la gente de ATRU. Hoy cobro una pensión reparatoria por haber estado detenida. Este, Trabajo en la militancia de hace 2 años con muchísima fuerza. Estoy involucrado plenamente para ello. Desde aquí, desde este rinconcito, dejo mis cariños para todos ustedes. Y la próxima vez que ustedes se reúnan, por favor, invítenme, que acá estaré con todos ustedes para aportarles y para ya invitarles, ya hago paso a este espacio, que para abril del 2025 vamos a tener un congreso muy importante con CTU, donde lo vamos a organizar firmes y seguros de lo que vamos a hacer con Colette y todo su equipo, donde tenemos una gran oficina de la diversidad en nuestro departamento, donde nos representa un director y un secretario, y donde vamos a hacer un congreso donde todas ustedes serán invitadas de forma presencial, si puedan estar. Si no, lo vamos a hacer vía Zoom con quien no pueda estar, por no a la violencia en América Latina y principalmente en los países que tenemos cercanos como Brasil y Argentina, que nos están precisando con tanta fuerza, y donde será invitada también la representante de Brasil como Erika Hilton, en donde hoy tenemos una amistad más cercana, no todavía personal, pero ya la vamos a tener. Que sí, que es un placer enorme de estar viéndolas, y a este chico Daniel Prieto, también un fuerte abrazo para él, cariño para todos ustedes. Un besito desde Chuy, Uruguay, que trabajo binacional, Colette, las quiero, invítenme, acá estaré con todas ustedes. Mi nombre es binario, es Marcela Michar, y ahí mi colectivo, el nombre de él es Divas, que es una sigla que significa diversidad, identidad, vida, amor y salud. Buenas noches, un placer conocerlas a todos ustedes. Gracias por darme gracias por concederme ese espacio, gracias, muy amable, gracias. Gracias por compartir un amo, amigue. pedacito de vos, muchas gracias. Y para finalizar, el Lola de Ya Yabu. nos puso en el compromiso de invitarles, Ah, sí, ya exactamente. Tenemos que hacer más al espacios Chuy. entonces. Sin lugar a dudas. Lola pone un mensaje en el chat donde dice: yo solamente mandarles un gran abrazo a todas, un abrazo que también yo comparto con todas las personas que han estado acá. Darles mis respetos, incluida a la atrevida de Ari Vera, saludos Comalle. Dice, y creo que si no hubo preguntas es porque entendemos y sabemos que la situación en nuestros países
es que sí hay avances, pero también muchos retos, pero sobre todo violencia, que se suma a todas las corrientes y fuerzas trans odiantes. Muchas gracias nuevamente a las panelistas, muchas gracias a las personas participantes. Como les decía, este es un espacio sobre todo que queremos llevar, llevamos prácticamente uno al mes sobre diferentes temáticas con las diferentes poblaciones que conforman el acrónimo LGBTIQ+. Esperamos replicar, como les decía, un espacio como este con una de las tantas temáticas que son referentes a la población trans, porque a veces pensamos que solo es una, ¿verdad? Y lo que me gusta es que veamos que hay también una amplia gama de temas que podemos desarrollar. Este es un espacio también patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todas las personas, todos, todas y todas que estuvieron acá. Daniel está levantando la mano. Daniel. Sí, Nadine, ya como antes de despedirnos, invitarles, pues si están de acuerdo a una foto colectiva para cerrar el evento, si están de acuerdo. También, pues, como un poco en parte de la red latinoamericana y del Caribe por la democracia, agradecer mucho este espacio, muchas gracias a la invitación también de Nati y a todas y todos por compartirnos esas experiencias tan importantes y seguir este trabajo de visibilización de temas que realmente apremian y que tienen que ver es con la posibilidad de tener una vida digna en todo el continente. Y decirles que junto con Mulavi, en conjunto con el Foro Ciudadano de las Américas, seguimos trabajando por entretejer un trabajo que busque ser realmente interseccional, que busque trabajar con grupos poblacionales, que busque trabajar por la dignidad y los derechos humanos en toda la región. Y en ese camino seguiremos estando. Y de nuevo, de verdad, muchas gracias por todo lo que compartieron y de verdad todo el aprendizaje que nos dieron a todos y todas. De verdad, un saludo y entonces ahorita, si quieren, tomamos una foto. Muchas gracias a todos que prendieron la cámara. Gracias, Danielito. Y si quieren en 3, 2, 1. Vale, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Natacha. Y ahí, perdóname que te interrumpí en la despedida. No te preocupes. Chao, un abrazote. Gracias. Chaucito, gracias, Gracias, gracias. abrazos.